¿Qué tal? Buenas noches acá en Ciudad de México, en México, ¿verdad? Todo el territorio nacional. Estoy muy contenta el día de hoy de volverme a conectar con todos ustedes, la comunidad de Aprendiendo en Familia, porque pues hoy venimos a cuestionar algunas cosas, fíjense. Una de ellas, digamos, en torno a esta idea tan generalizada, ¿verdad? De que cuando se adopta a un bebé recién nacido no hay nada que recordar. Queremos con nuestra invitada del día de hoy hablar de eso justamente. ¿Por qué? Porque la ausencia de palabras no quiere decir que se pierda la experiencia. De hecho, la experiencia se queda, pero se queda habitando en el cuerpo, en la manera de regularse, en la manera de establecer sus relaciones, ¿no? En lo que piensan de sí mismos, de los demás, los bebés cuando se convierten en niños, niñas, adolescentes y adultos. También hemos hablado por acá mucho en Aprendiendo en Familia que la idealización de la adopción, la romantización, ha hecho algo muy peligroso y que básicamente es invisibilizar la vivencia, como pasarle una goma, ¿verdad? A la vivencia del bebé que se adopta. Y eso no solamente es un asunto teórico, en realidad estamos hablando de algo que seguimos viendo y viendo y viendo en la consulta. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe muchísimo de esto, de lo que sí se queda, de lo que sí se registra y de lo que como profesionales no podemos seguir dejando fuera. Nuestra invitada el día de hoy es la psicóloga Mónica Castañeda, a quien le doy la bienvenida. Es amiga, alguien a quien admiro muchísimo. Qué Igualmente. padre, qué padre que estás acá. Y bueno, pues decirles que Mónica es psicóloga clínica, se dedica desde hace muchos años específicamente el tema de la adopción. Ella es hija por adopción, entonces, pues imagínense ustedes la potencia de su voz en todos los aspectos, ¿no? Además, ella es fundadora de un movimiento que se denomina Crianza por Adopción. Eh, Ubíquenla en sus redes sociales, justamente en Instagram está como Crianza por Adopción, imperdible los contenidos que ella publica. Y pues hoy vamos a hablar con ella justamente de estas historias, esta historia que necesita ser acompañada porque existe y porque habita, como decía anteriormente, y además el cómo podemos aprovechar recursos que ella ha generado, particularmente un libro que recientemente publicó hacia fines del año pasado, bueno, como a mediados, ¿verdad, Moni? Del año pasado, Sí, a mediados. ajá, que se titula La historia de un bebé, que además está preciosamente ilustrado. Me decía Moni hace rato por una ilustradora de Tlaquepaque, entonces imagínense, no quiero dejar de decir su nombre, ¿verdad? Se llama, ¿cómo se llama? Adi Rivera. Adi Rivera. Entonces, le mandamos muchos saludos a Adi Rivera. Sí, Y bueno, un saludo pues cariñoso. vámonos a la conversación, Moni. Sí, Cuando claro. tú escuchas a esta frase de, bueno, pues como fue adoptado al nacer, pues no hay nada que recordar, vamos para adelante. Sobre todo si lo escuchamos de profesionales de la psicología. ¿Qué dirías tú? Creo que esta es una parte muy importante del trabajo clínico porque es como de entrada no valido la experiencia de mi paciente, ¿no? Cuando llega. Yo te puedo contar que tuve esa experiencia como paciente hace Ujú, muchos años ya. ujú, Este, que cuando yo le comenté a mi psicólogo en ese momento, que era pues, una persona muy preparada, llegué y le dije lo triste que me sentía por todo lo que había yo descubierto, ¿no? De mi historia, ya tarde, en la vida. Y justo cuando mis padres murieron, que lo primero que me dijo el psicólogo, pero es que qué padrísimo, debes estar feliz, o sea, ya diciéndome cómo me sentía también, ¿no? Entonces, esa parte para mí fue muy difícil. Yo realmente en ese momento me enfurecí, como sabía enfurecerme en ese tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí fue muy difícil y ya después que logré hacer lo mío y prepararme,
creo que esto es de los puntos imprescindibles, ¿no? O sea, de verdad, que un profesional pueda recibir a un niño o niña que ha tenido estas experiencias desde que nació, ya no digamos si fue adoptado ya un poquito mayor, este, que valide la experiencia, ¿no? Que explore primero esta historia, esa narrativa, que le acompañe a gestionar ese dolor, ¿no? Poco a poco. Sí, totalmente, ¿no? A qué obedece desde tu experiencia, tanto en primera persona, habiendo vivido esta devolución del profesional y que hoy sigue ocurriendo? ¿A qué obedece que estemos otra vez insistiendo en este punto de que es una realidad esa experiencia vivida y que será adultocentrismo, será, porque eso ha colonizado en mucho, así Ujú. lamentablemente, ¿no? Los abordajes con esta población. La verdad, pues pueden ser varias cosas, ¿no? Lo que está influyendo, son varios factores. Y creo que muy ahí en la profundidad están las creencias que todavía están vigentes ahí, ¿no? Que Mm, muchas personas piensan que adoptar a un niño es como salvarlo y que el niño debe estar feliz, agradecido de por vida porque fue adoptado y porque si no lo hace, pues se puede considerar que es hasta mal agradecido, ¿no? Entonces... Creo que tiene mucho que ver esas creencias, esa cultura en nuestro país, todavía tal vez, y creo que aunque ya hay muchísima información, ¿no? Y de adversidad temprana, el trauma por separación, lo que los bebés realmente perciben, ya hay muchos estudios, cómo se ha subestimado a los bebés, porque los bebés todo lo sienten desde que están en el vientre de su madre, ¿no? Entonces, creo que son varios factores lo que influye. Definitivamente la información, la ciencia, pues ahí está, pero el aterrizarla, el realmente vivirla y trabajarla es la parte donde hay un filtro que no deja pasar como esta sensibilidad, ¿no? Ante esta experiencia de separación temprana en el caso de las adopciones de bebés, por ejemplo. ujú, ujú. Y entonces ahí se tejen, ¿no? O sea, ahorita que te escucho, ¿no? Ahí se tejen estos discursos de qué suerte tuviste, fuiste elegido, ¿no? Fuiste elegida, bendecida, ¿no? Como este profesional que te dijo a ti, wow, o sea, qué maravillosa experiencia, como si estuviera hablando con otra persona. Sí, o sea, ¿cómo podía yo compartir con él todo el coraje, todo el dolor, todo el desconcierto, todo lo que ni yo sabía que tenía en mi mente? O sea, no pude, yo me enojé, de verdad me Claro. enojé porque además, o sea, estaba en ese punto de mi vida, este, y me salí, me fui, porque de eso, como que esa fue una sensación, un sentimiento que tuve por muchos años en mi vida. Y lo último que quería, pues, es ir con un terapeuta a vivir lo mismo. Ujú, ujú, ujú. Sí, no cabe duda, ¿verdad? De que es un asunto es el mundo interno de una persona y Ujú, hay, como dice una maestra que tengo, hay que entrar de puntitas, ¿no? Y para entrar de puntitas, pues hay que saber cómo es ese mundo interno y hay que prepararnos para eso. Y lo digo con todo respeto y cariño, ¿no? Pero es una realidad porque se sigue colando en el consultorio, incluso con personas adultas, ¿no? O sea, seguramente es algo que fueron adoptadas, ujú, que se sigue colando, se sigue presentando en el consultorio, a pesar de, como decías, toda la información que está disponible respecto de esto. Y que no solo eso, a las personas adoptadas que salen a hablar de esto, tú y yo lo hemos visto, ¿verdad? Así, decir, oigan, pero es que además pues yo siento que tengo derecho a diferir y enojarme con mis padres adoptivos por esto y esto, son atacadas. sí, sí, Eso es sí. durísimo, ¿no? Sí,
porque falta mucho esta parte de reconocer y validar la experiencia. Primero que nada, validar que es un camino empático para poder avanzar y gestionar, ¿sí? Todas esas experiencias, todas esas sensaciones. Es importante, bueno, como terapeutas, pues gestionarlo, ¿no? Y también, o sea, ayudar a nuestro paciente o la persona que está abriéndose ante nosotros, Ujú, a que vaya avanzando en su proceso, ¿sí? ujú. Que poco a poco pueda salir de la victimez, de ese dolor, de, no sé, lo que está en ese momento sucediendo en su vida, ¿no? Y bueno, Ujú. pues sí, hay que encontrar el momento, muchas veces es muy difícil, ¿no? Pues hacerlo todo perfecto y encontrar el momento, pero pues yo creo que si se logra una buena relación terapéutica también puede tener más posibilidad, ¿no? De un avance en el proceso. Y bueno, pues, pero creo que número uno es la validación. Y qué trabajo cuesta, ¿verdad? Que entre en la cabeza esta idea de que aun siendo bebé, ese cuerpo está narrando una historia. O Sí, sea, el así. bebé sabe que no está con quien tendría que estar. O sea, Exactamente. creo que por ahí es, ¿verdad, Moni? Sí, mira, yo he trabajado, puedo decir, gracias a Dios, con muchas familias que han recibido bebés, ¿no? Ujú. Y a veces me contactan y están muy preocupados porque el bebé está muy inquieto, llora mucho, porque el bebé viene en un duelo, ¿sí? Perdió a su familia de origen y lo sabe, pero los adultos no reconocen ese duelo, por muchas veces no tienen la información, ¿no? Pero muchas veces dicen, bueno, pero es que si era un bebecito, o sea, ¿qué pudo haber sentido? No se dio cuenta de nada. Sí, sí se dio cuenta a nivel sensorial. Claro. ¿Sí? Entonces, yo les doy algunas estrategias para que pongan en casa y empiecen a ayudarlo a entender que sí, está en otro lugar, es cierto, ya no está con esa familia de nacimiento y llegó a otro lugar, pero llegó también a un buen lugar donde lo están cuidando, donde lo van a acompañar, donde van a contener y poco a poco, ¿no? Sentirse, pues, parte de la familia y lograr la sensación de pertenencia, ¿no? Y que logre conocer la sensación de continuidad y que la viva, ¿no? Claro, es una nueva vivencia, ¿verdad? Que le Ujú. ayuda a dolerse, digamos, desde otro lugar, ¿no? A vivir ese duelo desde otro lugar, como dices, ¿no? Sí, sí, Una sí, transición. Ujú, ujú. porque el dolor se va a sentir, ¿sí? Ese no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que se sufra intensamente o desesperadamente o desconsoladamente o peor en la soledad, ¿no? Así como Claro. que no poder hablar con absolutamente nadie de lo que sientes y lo que piensas es terrible. No, y además, eh, no hablar con nadie de lo que siente y lo que piensa, tú, ahí corrígeme porque tú tienes esta experiencia, porque esos oídos que están ahí y esa mirada que está ahí, empezando por mi padre y mi madre, ¿no? En mis padres adoptivos, esa mirada, no acoge, digamos, inadvertidamente, ojo, no estoy diciendo que haya una intencionalidad para eso, pero yo no me siento mirado o mirada en la totalidad de mi experiencia a la que no le puedo poner palabras porque solo la siento, como bien dices tú, ¿no? Entonces, otra vez regresamos a la importancia de el acompañamiento y la cercanía con las personas adoptantes desde antes, durante y después de la adopción, pero específicamente en el caso de adopciones de recién nacidos, como decías hace rato, no digamos en niños, niñas más grandes, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez en la vida, yo daba un taller hace mucho tiempo de aprendiendo en familia a hablar de adopción, ¿no?
para quienes adoptaban por segunda o tercera vez. Y la primera pregunta que hacía era de ¿cuántos de ustedes ya hablaron con su primer hijo o hija de la adopción? Cero. En muchos años que lo di. De manera que iban a hablar de la adopción con la segunda adopción, porque pues ya era un chiquitín o chiquitina un poquito más grande y entonces iba a decir, ¿qué hubo? Pues, ¿a qué horas, qué pasó aquí, no? Sí, sí, ¿No? Ujú. sí, qué fuerte. Sí, sí. Sí, esta parte es importante porque, bueno, eh, en esta conversación también se entrelaza lo que es mi historia y mi experiencia Sí. profesional, ¿no? Pero yo te puedo decir que el no hablar con un hijo de su historia de origen y adopción, porque yo suelo separarlas, ¿no? Ujú, Es esta parte donde yo sé, por ejemplo, que mis papás lo hicieron porque no querían hacerme daño, porque pensaban que eso iba a ser, pues no sé, o sea, algo que me iba a doler muchísimo. Y sí, solo que qué maravilla, digo yo hoy, que tengas un dolor, digo, dentro de todo, y estés acompañada por las personas más significativas en tu vida, ¿no? O sea, a tener ese dolor y estar solo o sola gestionándolo, ¿sí? Entonces, creo yo que en ese escenario, digamos que lo mejor que puede pasar es que gestiones este dolor acompañada de tu papá o de tu mamá, que encuentres un lugar donde pueda ser escuchado, donde pueda ser visto, donde pueda ser tomado en cuenta y entonces puedas sanar ujú, también, ¿no? O sea, desde el amor. ujú. Y qué interesante, ¿verdad? Los terapeutas que te escuchamos, esta distinción que haces entre la historia de origen y la historia de adopción. Hace rato que nos compartías, ¿no? Que tú empezaste a buscar este apoyo y recibes como esta respuesta, ¿no? ¿Qué Ujú. te hizo continuar en la búsqueda a pesar de esa respuesta? Es decir, en la búsqueda de encontrar esos apoyos que necesitabas. Pues que yo quería sentirme bien, yo quería sentirme bien y mi vida con mis papás fue muy buena, o sea, no fue perfecta, pero fue muy buena. Entonces, yo quería rescatar todo Mm, eso que viví, ujú, porque eso fue lo real para mí. Ellos fueron mis papás, esos que yo conocí, pero no pude gestionar nada de mis padres biológicos porque pues nunca supe, ¿no? Nada de esa historia, se me ocultó todo. Y algo que no me gustó nada y generó mucho enojo en mí fue que muchas personas lo sabían menos yo. mm, Y eso fue bastante fuerte, o sea, difícil. Y sí generó mucho enojo esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué muchos lo saben y yo no? La persona que interesada, principal, no lo sabe, ¿no? Pero otros sí. Y entonces, pues inevitablemente esto creo que pasa, ¿no? Muchas veces, digo, a mí no me pasó, pero muchas veces he conocido casos donde los niños se enteran porque el vecino, el primo del amigo, el no sé qué, escuchó en algún lado que los adultos dijeron y van y se lo dicen, ¿no? Y qué terrible enterarse por otras personas. Y qué terrible saber que todos saben y tú no. Todos saben tu historia y tú no. O sea, esto de verdad es fuerte. ahora no lo sabes narrativamente hablando, pero sí lo sabes, ¿no? Es decir, Sí. como que cuando ya en tu caso en tu caso entiendo que lo descubriste. Yo lo sospechaba. Ujú, Con el tema, por ejemplo, que queda en el libro muy claro, de la historia de un bebé, porque yo quise que las diferencias físicas quedaran muy claras en esas imágenes, ¿no? sí, Porque en mi caso éramos muy diferentes. Y yo, o sea, enfrente de mi casa había una familia de 12 que eran igualitos al papá, ¿no? Y yo así como que, a ver. ¿Y de dónde saqué yo estos ojos o la nariz? ¿Por qué? Y
queriéndome parecer a mis papás, queriéndome encontrar en algún lugar. Entonces, yo sabía que algo no estaba ahí, o sea, no me checaba. Entonces, cuando yo tenía 15 años, yo recuerdo claramente haberlo pensado. No soy hija de mis papás, ¿no? Y hoy que lo sé, que de adulta, que lo trabajé y lo gestioné, pues qué fuerte haber pensado eso, ¿no? Cuando lo que yo vivía era mi familia, eran mis papás y siempre fui hija de ellos también. Así lo viví. ¿No? Entonces, creo que esta parte es importante considerarla, ¿no? Ujú, Que hay pistas que tenemos, aunque no lo digas, lo sabes. ujú, ujú, Y en mi caso, eso fue, ¿no? O sea, me quería encontrar. ujú. En tu experiencia clínica ahora, pensando en los niños, niñas que tú atiendes, incluso personas adultas que fueron adoptadas, ¿cuáles serían otras pistas, además de tratarse de encontrar físicamente en sus padres Con adoptivos? los padres, pues fíjate que a veces es el tema de que no hablan de cosas como que pues temas así emocionales, no hay una comunicación emocional, como que es algo así de que siempre hay que estar bien, de buenas, divertirnos, y cuando hay alguna cosa, alguna duda, mejor no hablamos. Mm, ujú, Los momentos de disgusto no se manejan de la mejor manera y entonces empieza a haber como pues sí, como mucha, pues como una sensación de que no me entienden, no me dicen, como de no ser tomado en cuenta, o sea, no me hablan. Digo, en mi generación pasaba mucho, ¿no? A los niños, váyanse para allá, los adultos aquí, y era muy marcado, pero hoy se puede hablar con los niños de muchos temas y yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Pero bueno, muchas veces el adulto no cree que sea conveniente hablar de cosas de ese tipo. ujú. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, bueno, claro, porque estamos hablando de qué manera esta familia maneja las situaciones incómodas, ¿verdad? O sea, te iba escuchando y decía, bueno, pues si es una emoción incómoda, pues mejor le damos la vueltecita y, ¿no? Y entonces, pues somos la familia de los que de todos se ríen y los del buen humor, ¿no? Como otra vez, como invalidando, ¿no? La experiencia sentida de la incomodidad. Ah, O si es algo, algo, no hay que nombrarlo porque, pues, igual pensamos de que si no lo nombro, deja de ser incómodo, deja de existir, ¿no? ujú. Ajá. Entonces, Sí, ¿no? Esta idea que el silencio protector, o de qué va este silencio en los temas de adopción, sí, sí. ¿Y a quién protege realmente? ¿a Sí. quién protege realmente? Es la gran pregunta. ¿A quién protege? ¿Quién dirías tú, Moni? Pues muchas veces protege temores de los padres, ¿no? Ah, Que muchas veces son inconscientes, o sea, es difícil a veces para los mismos padres identificarlos. Por eso es un proceso terapéutico. Yo trabajo con papás desde que se explora cuál es la narrativa sobre el origen de su familia, que fue por adopción, qué se le dice al hijo, qué no se le ha dicho, o sea, eh, y muchas veces llegamos a esa parte que no podemos dejar de pasar que es, pues vamos hablando de su propia historia como hijos, ¿no? Qué fue lo que vivieron, cómo fueron sus relaciones con sus padres, esos vínculos, ¿no? Toda esa parte es muy valiosa porque esa es como que la escuela que ellos tuvieron para ser papás. claro. Y son las historias que se van a encontrar, ¿verdad?
sí, un poco regresar a lo que nos compartías al principio, ¿no? ¿Qué historia es la que estamos acogiendo? Pues esta historia narrada desde las emociones y las sensaciones de ese bebé. No es que sean datos históricos que sí, en algunos casos sí se tienen, otros no, pero estamos viendo, estamos validando de entrada así como por dogma, porque hay demasiada, no, ni siquiera es dogma, hay demasiada investigación que nos dice que vivieron esa experiencia y que está inscrita en su cuerpo, ¿no? Ya sí, no dudarlo y entrar a validar que el que llore, el que esté muy demandante, el que no esté, muchos papás, ¿no? Luego dicen, es que no sonríe nada, ¿no? pues Entonces, sí, pues sí, pues sí, ¿no? O sea, sí, está el no duelo. sonríe. Claro, aunque sea un bebecito, Sí, 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 ¿no? está el duelo, se siente, ¿no? Por ejemplo, el olfato es algo que ese bebé conoció el olor de su madre de Claro, origen, pero claro. y lo tiene en su sistema, ¿no? Y de repente de un día para otro ya no está eso, ya no está esa voz, ya no están esas, como sensaciones. Y de repente paso a los brazos de otra persona que amorosamente me recibe y me trata, pero no tiene ese olor, la voz es diferente. ¿Qué pasó? Hubo un cambio ahí. ¿Y dónde quedó lo otro? ¿Dónde está? ¿No? Yo alguna vez, escribí una parte de una terapia narrativa que yo tomé hablando de ese duelo, ¿no? De como Mm, bebé, tú esperas que la persona que te da la vida te reciba, te abrace, te cuide, te dé cariño, te alimente, te lleve por la vida. O sea, es lo que normalmente lo debe que se suceder. espera, ¿No? Es lo que se espera a ese bebé, ¿no? Pero algo pasa y todo eso desaparece, literal. ¿sí? Ujú, Y entonces llegas a otro lado que es un lugar muy amoroso, un lugar mucho más estable, un lugar más predecible, pero también un lugar que no se siente. Se cortó esa continuidad en mi vida, ¿no? Y viví esa separación. Entonces, creo yo que para poder tener la integración total, lo más que se pueda, es importante lo que los padres que reciben a ese bebé van a hacer y van a comunicar. ¿Y cómo lo van a comunicar? ¿No? Porque al no hablar también estás comunicando algo. ¿Sí? ujú, Entonces, ujú. Tengo ganas de compartir porque te escucho y me conmueve. Yo soy mamá por adopción, ¿no? sí. Entonces me hiciste recordar como dos escenas muy importantes en la relación con mi hija. Ujú. Por ahí de sus 8 añitos, ¿no? Una vez, ¿no? La estaba yo arropando en la noche y y entonces me dijo, "Ah, mamá, ya entendí, ya entendí, yo soy como esa tortuguita porque habíamos liberado tortugas, en donde pues yo estaba de aquel lado y quería como llegar a la playa y tú estabas de aquel lado, así, ¿no? Y de repente Claro. lloró, dijo, me dice, ma, este... Qué difícil es extrañar a quien no conociste, refiriéndose a su mamá de nacimiento. Y le dije, en ese momento, pues tenía 8 años, ¿eh? Fíjense cómo pasan los años. 8 años y bueno, pues la abracé, no sé qué, y estuvimos ahí, específicamente nos detuvimos. Pasan los años, la conversación sigue, porque se acompaña para siempre. Ah, sí. Y regresó la conversación, ¿no? Y vuelve un poco esta frase de, un poco así relacionado con no la conocí. Yo le decía, mi amor, sí la conociste, 10 años después. Claro que la conociste. Su voz, el ritmo cardíaco, su corazón. Tú estuviste ahí, mi vida. Mm. Tú estuviste ahí, claro que la conociste. Y sabes quién es, ¿no? O sea, sí lo saben, como tú bien dices, de bebé, por supuesto que la extrañeza de llegar, ¿no? Eso me lo dijo ella la primera vez cuando ya entendí.
que tú no eras la que me dejó en la, o sea, tú eres otra, o sea, la que me dejó en la playita, ahí Ujú. yo fui la tortuguita y, ¿no? Y pues a lo mejor entré al mar para encontrar a la anterior, pero pues ya no la encontré. Pero ella me dejó en un buen lugar, me dejó en los huevitos en la playa, 8 años. Sí, Entonces, ahí va, ¿no? Acompañando esa historia. Tengo aquí una pregunta que te quiero transmitir de Bárbara Rosas. sí. Dice, buenas noches. ¿Cómo podemos acompañar la historia de origen de niños que son declarados expósitos si no hay información previa a su ingreso a la institución? Pues es hacer una línea de vida, yo le llamo, que es una línea de tiempo Ujú, en donde hay que poner y hay que revisar y reflexionar mucho qué fue lo que pasó en el sentido de que es un niño expósito, entonces no hay nada de información, pero sí hay información de dónde lo encontraron, por ejemplo, o a dónde llegó, ¿no? Porque he tenido casos así, entonces se sabe algo, no se sabe mucho, pero fue encontrado en una iglesia, por ejemplo. ¿M? ujú. El sacerdote de esa iglesia fue el que dio el reporte al DIF o a la policía y lo llevaron a, no sé, a un hospital y lo revisaron los médicos y de ahí pasó a la casa cuna, etcétera. A veces pensamos que no hay nada de información, pero sí hay algo, sí hay algo. O este niño lo dejaron a la entrada de la casa cuna tal. Esa es información valiosa para ese niño y deberá ser compartida en su momento, ¿no? Hay que revisar muy bien la edad, ¿no? Entonces, muchas veces que trabajo con papás y me dicen así, o sea, no hay nada. A ver, pues vamos pensando, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo esto? Y luego ya me dicen, ah, pero es que en el DIF me comentaron las psicólogas, algunos detalles y luego yo leí y empiezan a sacar conclusiones y dicen, no, pues es que yo lo había entendido diferente porque era un momento pues muy emocional y no tenía esto claro. No sé, se corrige y se clarifica muchísimo todo lo que en ese momento pasó. Muchas veces con el expediente en la mano, ¿no? O sea, a ver, aquí dice esto. Entonces, hoy que tiene tal edad, tu hijo se puede compartir así, ¿no? Entonces... Claro, o sea, es una narrativa particular, ¿no? Qué Sí, pero hermoso. existe eso y aquí también se trabaja mucho con la emocionalidad de los padres, que al final del día los niños la van a asumir, ¿no? Al conocer su historia. Entonces, he tenido casos de mamás que lloran, de verdad, lloran al momento de hablar de esto. Entonces, primero hay que trabajar con el origen de esa tristeza con la mamá, ¿no? Porque si no, ¿cómo la va a sostener, verdad? No, porque he tenido casos de niñas que hablan de su historia y lloran, y cuando hablo con la mamá me doy cuenta que la tristeza viene por ahí, ¿no? Y entonces vamos reparando esa narrativa también, se puede. Decir, yo tenía esta idea, esto a mí me pone muy triste, pero también rescatar muchas cosas muy positivas de todo esto. Sí, Ujú, es doloroso, pero se puede rescatar algo valioso que fortalezca, ¿no? Y creo que es un trabajo minucioso, de verdad, porque es altamente reflexivo y es como, mm, pues, esta parte pues, de lograr como ir a la profundidad de toda esa experiencia. Años después ya la pueden como revisar y tener más claro mucho de lo que pasó, ¿no? Muchos papás me dicen, no, es que este ha sido un viaje en el tiempo tremendo para nosotros, porque me puse a buscar fotos y me di cuenta y suele ser pues muy enriquecedor y muy clarificador. ujú, ujú. Este taller bueno, sé que es un taller que tú das, ¿no? Sobre la línea de vida, pero también das formación a terapeuta, ¿cierto? En Sí, esta pero estrategia. sí, que en lo particular se ponen de acuerdo, me buscan y lo trabajamos, ¿no? Para que ellos Bien, puedan sí, a su vez trabajarlo. Sí. claro, súper importante, ¿no? Y cómo eso se puede evolucionar a lo largo del tiempo.
Ujú. Sí. Ahora, hablando de tu libro La historia de un bebé, cuéntanos un poco cómo surge la semillita y luego cómo fue germinando, qué fue pasando contigo mientras estás haciendo esta narrativa, porque yo lo he leído y es una narrativa muy personal, es una historia, es tu historia. Está entrelazada mi Está historia porque, entrelazada. sí, sí, Ok. porque yo no fui adoptada de una casa hogar y esta historia la puse así porque trabajo con muchísimos niños que han llegado a una casa hogar. Ujú, Y es que en algún momento me llegó, hace tiempo, me llegó un caso donde una mamá estaba muy preocupada porque su hija que tenía 4 años en ese momento, estaba en la escuela y decía que se quería morir, ¿no? La niña de 4 años y no quería entrar a su salón y no. ujú, Entonces, ya platicando con la niña, me di cuenta que pues ella había dicho en el salón, con la niña, con la mamá, de que la mamá habló con la maestra, claro, hablando con ellas, en el salón estaban platicando de que la Virgen María había tenido a su bebé de su vientre y no sé qué. Entonces la niña, muy, muy, orgullosa de su historia, de lo que su mamá siempre le dijo, se levantó y dijo que ella no había nacido de la pancita de su mamá, que ella nació de su corazón. Y entonces, pues todos los niños de 4 y 5 años se empezaron a burlar de ella, ¿no? O sea, dijeron, ay, nadie nace del corazón, ¿quién te dijo? O ok. sea, mi hermanito salió de la panza y así, ¿no? Entonces, pues la niña se sintió muy mal, ¿no? De que pasó esto y no entendía por qué su mamá le había dicho que ella nació del corazón, ¿no? Entonces, era muy doloroso para la niña decir, pero ¿por qué mi mamá me dijo mentiras? Porque literal así lo dijo. Entonces, y así de pequeña, ¿no? Y entonces con hojas y bolitas y palitos, le empecé a platicar la historia de una bebé que fue adoptada, ¿no? Mm, Y claro que a la par, pues también trabajé con la mamá, ¿no? Y la mamá logró también comunicarle a ella las cosas un poco más claras. Y ya que le hice estos dibujitos, porque seguía así como que, pues, ¿qué hay tan malo que no me dicen? Así, casi, claro, casi tan lo natural. decía así, ¿no? O sea, pues, ¿cómo qué pasa? Y entonces le hice estos, así tal cual, muy parecido a esto, se lo hice con bolitas y palitos. Y me dijo, ah, eso es la adopción. Ujú. Ay, ah, pues como muy bien, ¿no? Vamos a jugar esto y ahorita hacemos esto y ahora vamos a poner y etcétera, ¿no? Entonces, cuando acabé de contarle esa historia, ella dijo, eso es como diciendo, ay. ¿Cómo? Yo pensé que era algo muy diferente o no sé. Entonces quedó muchísimo más tranquila. La mamá ya venía hablando con ella porque la mamá fue la que comunicó. Yo no comunico nada de la historia. La mamá, los papás son los que comunican la historia y yo ya después de eso puedo trabajarlo con los niños. Ujú, Entonces fluyó todo muy bien. Y avanzó hasta su siguiente etapa, porque ya cuando cumplen 7, 8 años empiezan preguntas ya más desafiantes por ahí. ujú, ujú. Pero también, ¿no? No cabe duda que estas frases que durante mucho tiempo se articularon, como esta de naciste en mi corazón, ¿no? Otra historia de, ahí desde las nubes me estabas viendo y entonces bajaste y llegaste a la casa, ¿no? Que son como historias muy difíciles de sostener que Ujú. acaban, ¿verdad? Sí, Afectando más que, o sea, pensando en que proteges, pues acabas dejando sola la historia, ¿no? así es. Como en este Eh, caso. Es el lenguaje simbólico y esas son narrativas que un niño de 3, 4 años te puede creer, pero va a ir creciendo y su nivel cognitivo aumenta. Y entonces lo que le dijiste, esa historia de fantasía
que le compartiste cuando tenía 4 o 5 años, pues a los 7, 8, así como que, ay, mi mamá, como que, pues no, o sea, mi tía tuvo un bebé y fuimos al hospital, ¿no? Y yo no pude llegar de una estrella, por ejemplo. Entonces, es así como que empieza a haber temas como un poco difíciles de comprender para los niños y se van quedando ahí, si no se aclaran y se van quedando ahí y entonces van entendiendo que hay algo ahí que de su historia que no hace mucho sentido. Claro, y en esa etapa del lenguaje concreto, ¿no? Entre los 4, los 5, 6 años, o sea, como del corazón, ¿no? Y se quedan viendo así, pues, cómo le explotaría el corazón o qué pasaría. O sea, ya empiezan a Ujú. evolucionar, como dices, a otra etapa y es Sí. muy difícil, ¿no? Y ojalá se quedara en eso, pero eso también les habita después, ¿no? Esta sensación sentida de me están mintiendo. Y Mm. eso se va hasta el sentirse seguros o no en la relación con su papá, con su mamá, ¿no? Y entonces se va haciendo más compleja la situación, Y ¿no? va, sí, como tú dices, va interiorizando también un autoconcepto como muy, yo diría que desagradable, ¿no? O negativo incluso, de que hay algo ahí que no me checa de mi propia historia y entonces debo tener algo que está mal conmigo, porque los niños lo toman como si fuera experiencia de ellos, o sea, o responsabilidad de ellos. ¿Qué pasa conmigo que mi papá y mi mamá tienen esta actitud? ¿No? O sea, lo interiorizan y esto impacta en su autoestima, porque la autoestima es un proceso relacional, ¿no? En la Claro. vida, especialmente importante en la infancia. Entonces, y eso pues se va a ir a la identidad. O sea, creo yo que esto es muy importante considerar, porque son sensaciones que se van quedando en el niño y lo toman como parte de ellos. Claro, y esa es una experiencia narrada en el cuerpo que, como dices, se va a convertir en una idea muy clara de quién soy yo, quiénes son los otros, ¿no? Y son ideas que pueden llegar a ser o limitantes, creencias limitantes o muy negativas, ¿no? Sobre ellos Muy mismos. Y negativas. también en la relación con sus papás, ¿no? No soy, hay algo malo, entonces no les lleno el ojo completamente, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Muchas veces creencias de no soy digno, no soy merecedor, por ahí, y es muy difícil de trabajar cuando esto ha sucedido por años, ¿no? Ujú, ujú. Si nos vamos a la etapa adolescente, Moni, cuando tú estás trabajando con familias y con sus hijos e hijas adolescentes, otra vez este tema que se va, es como plantita, ¿no? Se va reverberando, vuelve otro ciclo, entonces le salen otros hijitos, hay que volver a podar, ¿no? ¿Qué es lo que te has encontrado en este tema pues ya le dijimos, ya pasó, como por qué sigue clavado en eso, ¿no? ¿Qué te has encontrado tú ahí? Sí, esta parte donde el adolescente pues ya tiene preguntas más específicas, ya va como que directo, ¿no? Lo tiene más ubicado, ya necesita más datos, cosas más concretas. Y hay que ir como dándole una narrativa más extendida de lo que pasó. Ya podemos darle un poquito más de información, ¿no? Que no le Ujú. puedes compartir a lo mejor a un niño de 6 7 años, pero sí a un chico de 13 14, pero que vaya a ser contenido, ¿no? Y para esto el trabajo es primero con los papás, porque vamos a ver, o sea, tengo esta información y él me está diciendo y parece cosa así como mágica a veces, me pregunta justo lo que no le he dicho, mm, Exacto. ¿verdad? Este, Entonces, ¿cómo abarco esta información con él? Le puedo compartir el nombre de su mamá. Oye, tú sabes, mi mamá, tú la conociste, cómo era. claro. Entonces, pues sí, habrá que hablar, ¿no? Sí, la vi una vez, creo que sí son parecidos o no, o sé que se llama tal, pero
sí creo que los papás tienen un trabajo importante que hacer en la adolescencia, porque sí hay que darles más, ¿no? Y hay que ayudarles a que entiendan más y a que vivan muchas veces lo más tranquilos y cómodos posibles sin saber todos los detalles de por qué fue adoptado, por qué fue entregado o por qué fue separado, lo que haya sido, ¿no? Entonces, porque muchas veces no tenemos esa información, pero sí sabemos y entendemos un poquito más en la vida que pues hay muchas familias que viven situaciones muy desafortunadas y que pues son circunstancias de los adultos, ¿no? Los que los llevan a ser entregados, abandonados, separados. Entonces hay que desresponsabilizar a los niños, ¿no? Y decir, Claro. esto es algo que sucedió acá, ¿no? De los adultos. Decisiones de adultos, ¿no? De personas adultas en las que pues a ti ni te preguntaron. Tú estabas ahí, pero, ¿no? Sí, era la parte vulnerable, ¿no? El niño de esta triada y bueno, pues son las decisiones de adultos, ¿no? Y es protección para los niños porque pues por alguna razón, y ya lo hablo en primera persona, nacemos en una familia que no nos puede criar. ¿Por qué? Porque no hay recursos, pueden ser económicos o también, y también emocionales, ¿no? Psicológicos. No pueden hacerle frente a la vida con ese bebé y entonces muchas veces por eso somos entregados, ¿no? Y hay otros que son protegidos y son separados. Y Ujú, bueno, pues hay que hablar de todo esto. ujú. Y hace rato decías algo que es así una joya, ¿no? Entre muchas de las que has dicho, ¿no? Esta parte de esta chiquita que dice, ah, ¿eso es la adopción? O sea, somos los adultos los que complejizamos, lo que nos Sí. espantamos, los que tenemos un montón de cosas que queremos controlar y entonces en el acto de sobrecontrolar perdemos la naturalidad de manejar las historias con la verdad sentida en el cuerpo, que eso es lo que vincula. O sea, yo estoy aquí, te estoy sosteniendo en esto y soy capaz de relatarte y estoy aquí disponible para acompañarte tantas veces como tú necesites con esta perspectiva de, esa es una conversación que continuará a lo largo de la vida como muchas otras ocurren en las familias. Exacto, exacto. Ujú, ujú. Es parte de ese acompañamiento de vida, es parte de lo que es ser mamá y papá, ¿sí? Y no nada más el origen, es también hablar de sexualidad con los hijos, es hablar de diversidad, es hablar de todos los temas, ¿no? De ecología, es hablar de todo. Entonces, creo que esto es muy importante porque pues eso es una maternidad consciente, ¿no? Que ser mamá o papá por adopción tiene esa responsabilidad extra de acompañar al hijo a que se fortalezca a pesar de pues la adversidad vivida al inicio de la vida, ¿no? Que en el caso de los bebés, pues es esta separación temprana, ¿no? Y creo que pues es una tarea muy amorosa y es una tarea indispensable para poder lograr formar a una personita que pueda ser lo más feliz posible en esta vida. Y también en este viaje, ¿no? Yo digo, son unos grandes viajeros, ¿verdad? Estos bebés. Ujú. Y en ese viaje, así como el cuerpo narra esta experiencia compleja, ¿verdad? Esta experiencia de separación, de entrega, ¿no? Esta experiencia de abandono, también ese cuerpo relata lo que podríamos llamar resiliencia, o sea, es un cuerpo, es un ser humano que enfrentó esa experiencia difícil y dentro de él yo les digo a los niños y las niñas, todos tenemos un guerrero dentro de nosotros, un guerrero, una guerrera, una heroína. Vamos viendo de qué va, ¿no?
de qué va estas fuerzas que también te habitan, ¿no? Porque es Mm, una realidad. O sea, sí, son niños y hoy lo sabemos desde las neurociencias cómo se van adaptando a esta circunstancia para sobrevivir, porque no es una separación para nada minúscula, o sea, es una separación importantísima en su vida, quizás de las más dolorosas de la existencia, según hablan las investigaciones. sí, sí, así es. Ujú, Y bueno, pues como bien dices, ¿no? Hoy está la evidencia científica, ¿no? Ya está allí. Y sí, yo me he encontrado, por ejemplo, muchos papás que tienen esa información, pero a veces necesitan apoyo y acompañamiento para aterrizarlo en la relación con sus hijos y generar un vínculo más sano, más seguro, ¿no? Y reparar los errores que se hayan cometido o las cosas que se hayan hecho que no funcionaron muy bien, se puede reparar, claro que sí, siempre. pero sí, sí hay que trabajarlo, ¿no? Sí hay que hacerlo. Ujú. Entiendo que en fecha próxima vas a tener justamente un taller, ahorita estoy recordando, ¿no? Vas a dar precisamente un taller para padres, ¿verdad? En los próximos meses. Sí, Eh, ¿no? mm, sí, el siguiente mes es un taller preadopción para las personas que están pensando en adoptar, que puedan Ujú, pues con tiempo, ¿no? Antes de empezar un proceso legal de adopción, puedan empezar a conocer esta, esta, esta parte de la adopción que es muy importante y que así puedan tomar eh, pues una decisión más consciente, que estén más preparados y que ujú. realmente digan y reconozcan de dónde viene la motivación de adoptar, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bien. ese es un taller preadopción y con Gina Hernández de Sí, Contigo sí. desde el Corazón voy a tener otro taller para padres, ahora sí, con el tema de comunicar la historia de origen. Ese es este año también, ¿no? O sea, en los Sí, próximos meses. es en junio, en Ok, junio. para que estén, por favor, nosotros de todas maneras reposteamos la información tanto de Moni de Crianza por Adopción como de Contigos del Corazón. Ujú, Entonces, pues estén pendientes para estos dos talleres, porque es un esfuerzo que estamos haciendo instituciones, personas, para seguir. em, Dicen que no es la fuerza de la gota la que hace la orada en la piedra, sino la permanencia de la gotita. Y sí, aquí habemos varias gotitas que ahí insistimos y vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidas, ¿no? Tú eres un ejemplo de eso también, de que ese es el camino ujú, y que además es un camino hermoso, es un camino en donde de verdad ocurren transformaciones sí, en la familia, en los adoptantes, en los niños, en las niñas, y además es una manchita de aceite que va avanzando así y entonces se va ampliando, ¿no? Para comunidades, grupos y demás, y creo que eso, este, a los que toque, a los que alcance, pues ya será una contribución importante y de todas maneras, pues nosotros no guardar silencio en esto, ¿no? Porque sí, es fundamental, ¿no? Regresando al libro. sí. ¿Cómo nos podemos imaginar que tenemos, sobre todo profesionales, porque así como que tengamos muchísimos materiales disponibles, ¿no? Con esta calidad, esta profundidad, pues la verdad es que, ¿no? Y a veces andamos buscando como referencias, ¿cómo es que nos podemos imaginar en el ambiente terapéutico el uso de tu libro, Moni? Bueno, pues como terapeutas tenemos varios recursos, ¿no? Podemos ahí, en lo personal tengo, por ejemplo, la caja de arena Ujú. y tenemos juegos y tenemos todos los Playmobil que se puedan tener y a veces se juega Jenga o cosas, pero hay libros y también trabajamos las emociones, ¿no? Dependiendo la edad, el material, pero creo que
muchos de los niños, como los libros están por ahí, a veces quieren eso, ¿no? También como llegan a veces muy activos, trato de generar un ambiente, de equilibrio ahí, ¿no? Tú escoges una actividad y qué tal si yo escojo la otra, ¿te parece bien esto? Entonces, pues llega el momento en que se hace la propuesta de leer. Y muchas veces ellos quieren leer, ¿no? Ahora quiero leer este libro, ahora quiero leer uno de así, los temas que tengo ahí, ¿no? Entonces, y llega también el momento en el que yo propongo, mira, te quiero leer este libro, quiero leer esta historia contigo. Ujú. Y bueno, esto no es así como la primera sesión, ¿verdad? Esto ya hay una relación terapéutica agradable, de confianza. Este, entonces, pues aceptan de muy buena gana y se los empiezo a leer, ¿no? A veces me dicen, yo leo una parte y tú la otra. Ah, muy bien. Mm. Así, ¿no? Tú una página y yo otra. Y empezamos a platicar acerca de las imágenes y cómo ves esta mamá y por qué está llorando y por qué está triste y pues así empezar a también ayudar a que reflexionen, ¿no? Sobre lo que se va leyendo y esto genera pues diálogos muy interesantes con los niños, o sea, sacan cosas que son importantes, o sea, hace poco tiempo estaba trabajando con un niño de 9 años y entonces, pues aquí se da como un motivo de por qué entregaron a esta bebé, ¿no? Pues porque no tenía esposo, no tenía trabajo, no tenía. Entonces dijo, ay, este niño dijo, eso pasa, eso de verdad pasa. Y pues sí, normalmente es lo que pasa, ¿no? Cuando un niño pues es entregado en adopción así de bebé, porque él fue entregado de bebé. Entonces, me dijo, ay, yo pensé que era porque yo no soy inteligente. Mm. Entonces, a ver, y también ahí hay una creencia, que hay que trabajar en algún momento, pero fíjate, o sea, él estaba pensando que su mamá biológica lo había entregado porque no era inteligente. Eh, El peso de ese silencio, cuántas cosas cultiva y la verdad es que es algo que pasa inadvertido, pero que se va profundizando. Oye, sí, y se Sí, sí, llega tan adentro. sí, 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 sí. Pues ahí está una manera así tan sencilla, tan lúdica, tan amorosa en la que nos propones esto. Y que es impresionante, ¿no? Cuando me reúno aquí en conversación, volteo y digo, ay, nos quedan 2 minutos, pero en 2 minutos te quiero hacer una última pregunta. Sí, sí. Pensando en el ámbito de los profesionales, Em, ¿cuál sería esa área de preparación que a ti te gustaría o propondrías, ¿no? Así en este mundo ideal. No sé si desde la licenciatura, si después una especialidad, si en los temas de terapia familiar, no lo sé, posgrado, no lo sé, pero ¿cuál sería esto que en torno a esta conversación que hemos tenido, cuál sería una propuesta de Mónica Castañeda en ese sentido? Pues yo creo, muy buena pregunta. Yo creo que sería muy importante que desde la licenciatura se diera un módulo en el que se abordara temas de adversidad temprana y específicamente adopción, ¿no? Lo que sucede realmente con nuestros niños que pueden irse en acogimiento familiar o pueden ser adoptados también o los niños que están institucionalizados, es importante que haya pues un módulo, le digo yo, en el que se trabaje con las personas que van a terminar la carrera, que puedan tener también una perspectiva más amplia de qué área quieren trabajar, ¿no? Porque ahí puede ser una buena oportunidad. Pero también creo que pues a uno le toca prepararse, ¿no? Y te metes a cuanto diplomado puedes, y si tienes la opción, pues te metes a maestrías, y si quieres seguirle, pues te vas al doctorado, pero creo yo que es muy importante trabajar abordajes psicoterapéuticos porque hay muchas opciones
y también irte específicamente a la adversidad temprana, ¿no? Que es lo que suele haber ahí tras la adopción y el acogimiento. Entonces sí creo bueno, yo estoy preparándome como psicoterapeuta mentalizadora, estoy en Ujú. ese camino de certificación. Y hay un área que se trabaja acerca de estos temas, ¿no? Entonces, mentalización y adversidad temprana y trauma es apasionante, o sea, de verdad, ¿qué te digo yo? Sí, sí. Pero sí creo que si tomas tú como psicóloga ciertas líneas de psicoterapéuticas, pues entonces irte a lo más específico, ¿no? Ujú, ujú. Y sí, el tema central es trauma, adversidad temprana, ¿no? Y no seguir, decíamos al principio de la charla, ¿no? O sea, no es una experiencia que no se nombra, pero eso no quiere decir que no exista. De hecho, existe y ahí está y está narrada en las emociones y las sensaciones y ahí seguirá hablando. Ahí seguirá hablando y como decías antes de que entráramos al live, me gustaría que repitieras esa frase, ¿no? Que escuchaste, creo que de un profesor, ¿no? Ah, sí, sí. Hace muchísimos años me dijo que todo lo que no se le dice a un hijo es como si se lo gritaras. O sea, el silencio comunica muchas veces más de lo que tú crees y sobre todo cómo lo recibe el niño, porque lo puede interpretar de una manera muy negativa. Muy, y ya lo estamos viendo con este chiquito que estabas leyendo el cuento. Ujú. Así es, Ahí está clarísimo el ejemplo. así es. Pues Moni, agradecerte la generosidad de tu tiempo, agradecerte también, ¿no? La existencia de este material que hará tanto bien en los consultorios y en donde se van a posar muchos ojitos de muchos niños y niñas en esta Ojalá. obra que tú has hecho. Desde acá, pues sí, personalmente agradecerte porque además está en la versión en Kindle, podemos trabajar en línea porque a veces tenemos la necesidad de trabajar en línea y podemos pasar el cuento en línea. Entonces, Sí. este, bueno, pues agradecerte todo lo que has venido haciendo en este campo, en esta comunidad de crianza por adopción, a las personas que estuvieron en este momento y a quienes a través del podcast van a escuchar esta conversación, pues aquí hay un referente en México, que es Mónica Castañeda. Ella, se dedica a esto, ¿verdad? Está en Guadalajara, pero pues ahora con la tecnología, ¿verdad? No Estamos tenemos, por todos lados. estamos por todos lados, entonces ubíquenla en sus redes sociales, Crianza por Adopción. Y bueno, pues a mí agradecerles su presencia, que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Moni. Te mando un abrazo muy cariñoso. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Norma, de verdad. Igualmente, gracias por todo tu trabajo para que la adopción se viva cada vez mejor. ¿No? Bueno, pues aquí andamos. Gracias a Hasta todos. pronto. Que estén muy bien. Pásenla bien. Buenas Disfruten noches. su fin de semana y buenas noches a todos. Buenas Hasta la noches. próxima.